Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? En una tranquilidad argentina y tranquilidad mundial bastante efervescente porque estamos en días complicados, justamente días complicados y que tenemos que ver cómo queda parada Argentina, ¿no? En función de esta complicación que nos traen de afuera. Estamos hablando con una persona que ya habíamos previsto hablar hace tiempo, pero en estos días mejor todavía. Miguel Calvete es un empresario pyme argentino, presidente de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, ni más ni menos. Uno de los problemas que quizás tenga el sistema económico o no, él nos lo va a decir, y si cómo ve no solo el sistema económico argentino hoy, sino el sistema económico mundial y cómo lo afecta a la Argentina, sobre todo en el consumo y sobre todo en si el sistema económico argentino es sostenible a lo largo del tiempo con este consumo. Gracias, Miguel, por atendernos. Buenas tardes a usted. Y mi primer pregunta es esta. Buenas tardes. ¿Cómo estamos parados nosotros en nuestra economía hoy? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Al A contrario. ver, obviamente el tembladeral que generó la asunción de Trump y todas las medidas económicas proteccionistas Así que es. está tomando, sin lugar a dudas, ha generado un tembladeral en todas las bolsas, tanto europeas como asiáticas, y seguramente va a ocurrir exactamente lo mismo en el mediano plazo en las bolsas de Estados Unidos. A ver, eh, las medidas económicas y todas las trabas arancelarias y el incremento de los aranceles está generando comercial donde los actores hoy están mudando sus alianzas y sus asociaciones. Esto, Argentina, en algunos aspectos puede generarle algunas ventajas competitivas en tanto y en cuanto este potencial o embrión del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos avance, pero más allá de eso, las medidas que tomó el presidente Trump con Argentina, siendo un aliado incondicional, tomó lo mismo con Brasil, un 10%, lo mismo con Colombia, Perú o Chile, que también que ya tienen tratado de libre comercio, también barreras de un 10%. Así que entiendo que no tenemos que tener demasiadas esperanzas en esto. Sí, en algunos sectores de nuestra economía, obviamente pueden llegar a estar beneficiados, pero más allá de todo, creo que todavía el golpe de knockout que tiene la economía mundial después de todas estas medidas, recién lo está asimilando China, recién lo está asimilando Europa y recién lo estamos asimilando nosotros. En el caso de China, actuó un poco más rápido, pero ya automáticamente hoy Trump prácticamente duplicó los aranceles para muchos productos, algunos llegando hasta un 100%. Y obviamente esto, hay algo que les recomiendo que es muy interesante que vean. Hoy el gobierno chino publicó un mensaje el presidente Ronald Reagan respecto de las medidas arancelarias en su momento. Y una explicación que dio Reagan en su momento, que obviamente es el mensaje de los chinos hacia Donald Trump. Tenemos que ver desde dónde nuestra economía
la pequeña economía que es Argentina en el contexto mundial se ve afectada, o no, pero creo que tenemos que dejar todavía pasar un poco más agua bajo el puente. Estamos en las vísperas de la aprobación de este acuerdo con el fondo. Argentina tiene que ser muy prudente en esto porque más allá de la relación con Estados Unidos, prácticamente el 15% del Fondo Monetario es el voto chino. Y después tenemos el voto de los países europeos como Alemania, Francia o Claro. países como Japón. Entonces debe ser muy, muy prudente el gobierno a la hora de expresarse, porque obviamente ante esta circunstancia, muchísimos países europeos que están en crisis y que pertenecen al Fondo Monetario, Europa seguramente va a priorizar su región en esto, a sabiendas que Argentina es el principal deudor desde hace muchos años del Fondo Monetario Internacional. A su vez deberíamos analizar qué va a pasar dentro de la sociedad de Estados Unidos, porque esto va a generar una inflación importante para Estados Unidos con respecto a su historia económica. Indudablemente los aranceles van a crecer, van a incrementar precios, que esos precios los van a sufrir los americanos en base a este cierre de frontera económico, ¿no? Efectivamente, bueno, a ver, estas medidas proteccionistas, ¿qué hacen? Llevan en el mediano plazo a que la industria local norteamericana necesite de las prebendas y los subsidios del Estado y del gobierno norteamericano, por un lado, generando inflación, generando una falta de competitividad en el corto plazo, a la larga esa falta de competitividad genera justamente en crisis en esas empresas, sobre todo lo que es la industria y la economía pyme americana, que es muy grande, ¿no? Tenemos presencia de grandes corporaciones, pero tenemos presencia de mucha economía pyme que hoy, en el caso de nuestro país, está absolutamente diezmada. Claro, y que en Estados Unidos muchas de las empresas se están produciendo elementos en China para Estados Unidos, justamente. La mayoría de lo que se hace en Estados Unidos tiene componentes de China por la competitividad de la industrialización china, ¿no? Exactamente, bueno, justamente anoche estábamos en una reunión con economistas y básicamente la definición es que todos entendemos, creo que Trump se está pegando un tiro en el pie con lo que está haciendo, porque Coincido. ya el costo americano se va a disparar. China se está aliando muy fuertemente con Europa cuando nunca lo Ah, habían hecho. claro. Y lamentablemente en el caso nuestro estamos entre dos fuegos, ¿no? Porque también uno de nuestros principales acreedores es la República Popular China. También. Y uno de los más fáciles de manejar como acreedores, porque indudablemente China Sí, a ver, nos ha hecho socorros donde son otros más no lo hicieron. pragmáticos, Sí, no, no, está bien, pero son justamente. más, son mucho más, es como ¿Y, usted y, dice. y cómo usted ve dentro del mercado argentino? Sacamos la crisis hoy, saquemos la crisis que indudablemente nosotros no podemos predecir cómo va a terminar. Sí coincido en que esto es un tiro en los pies de Donald Trump, obviamente, porque va a generar mucho revuelo internacional y no creo que sea mucha ganancia para Estados Unidos lo que está generando, muy por el contrario. Pero ¿cómo está Argentina dentro de su mercado interno con una recesión fuerte de comienzos de fines del 2023, un 2024 que nos dice que estamos mejor en cuanto a no tener déficit y el Banco Central, y un 2025 que no nos está yendo muy bien en función de las calificaciones internacionales, algunas a raíz de este problema y otras no, porque también tenemos un problema de dólar con respecto al valor del dólar, a la utilización de dólares, a las importaciones, a los viajes, a que el Banco Central no puede recomponer nunca una base monetaria interesante como para poder sostener la cantidad de dólares necesarios. Bueno, acá lo tenemos que dividir en dos. El tema de lo que es el mercado interno, efectivamente,
continúa con una retracción muy fuerte, un comportamiento por parte de los consumidores, sea cual fuera su segmento socioeconómico al cual pertenezcan, un comportamiento mucho más racional, mucho más prudente, mucho más planificado a la hora de consumir. Hay marcados cambios de hábitos en el consumo, y sin lugar a dudas, a ver, la recuperación del consumo está atada proporcionalmente a la recomposición del ingreso. La recomposición del ingreso, la recomposición de salarios, jubilaciones, etcétera, se está dando de una manera muy gradual solamente en sectores de empleo privado formal. Razón por la cual en algunos casos de jubilaciones, pero venimos con una caída del poder de compra de casi 14 puntos en lo que es trabajador formal privado. En el caso de los jubilados, pensionados, una caída de 22 puntos de Ni poder de hablar, compra interanual. ni hablar. En el caso de los trabajadores informales, que es prácticamente el 45% de la población, estamos hablando también de 23 puntos de caída. Es decir, todo eso necesariamente se traduce en la decisión de compra. Y los niveles de recuperación, estamos hablando de un 0,4, 0,5, 1% en el mejor de los casos en el último trimestre. Pero si vemos toda la foto anualizada, nos dicen que vamos a necesitar entre 12 y 18 meses para comenzar a igualar el poder de compra que teníamos un año atrás. Entonces, eso es un tema no menor porque eso impacta directamente en las economías pymes. No nos olvidemos que la industria interna, la industria, lo que es el PBI, el poder del Producto Interno, 2/3 pertenecen a la economía pyme. Y si Claro. deterioramos la economía pyme, por ende, va a caer ese PBI. Entonces, creo que el gobierno tiene un gran desafío. Ese gran desafío se basa en generar más trabajo, más ocupación. La desocupación está creciendo, una baja de impuestos o una reestructuración del sistema fiscal y tributario que afecta muchísimo, sobre todo a las pymes, y una reforma laboral que acompañe justamente a la posibilidad de poder contratar gente, pero por sobre todo una recomposición de salarios y un acuerdo de salarios y precios. Y además es fundamental la recomposición laboral por lo que estamos hablando de un 45-50% de trabajo informal, Sin duda. que y Sin indudablemente duda, pagáramos todos, sería la mitad, con la misma recaudación, la mitad de lo que carga al que figura, que es un problema serio y alto. bueno, la gran erogación del Estado Jubilación. la gran erogación del Estado son jubilaciones y pensiones, y hoy estamos con 1,4, 1,6 Claro, trabajadores por jubilado cuando necesitamos 3,8, 4 trabajadores por jubilado. Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Que hoy la expectativa de vida es mayor, por claro. ende hay más gente jubilada, hay menos gente trabajando, o sea que el sistema previsional está colapsado, sin lugar a dudas. Eso hace mucho tiempo y Argentina hasta ahora no ha hecho nada con respecto a eso. Europa está preocupada también con muy serios problemas, eh, tratando de tender a una jubilación o retiro mixto que pudiera sostener el sistema, sobre todo porque ellos han tenido grandes guerras que nosotros Exacto. no las hemos tenido. Pero en Argentina hasta ahora no hemos hecho nada, y lo único que hemos hecho fue sacarle tajada al jubilado para que no sea una carga pública tan grande, pero realmente no alcanza, ¿verdad? Exactamente, ¿Y cómo exactamente. potenciamos, Efectivamente, usted lo resumió con mucha claridad, Olivera. cómo potenciamos el mercado interno? ¿Qué debería hacer el gobierno para potenciar el mercado A ver, interno? hoy, a ver, acá tenemos que plantarnos en el escenario que tenemos. Estamos en un año impar, año electoral. Estamos acostumbrados que en nuestro país, en los años impares, en los años electorales, haya una expansión de la base monetaria. Sí, Hoy tenemos un presidente que es macroeconomista, no va a negociar el equilibrio fiscal bajo ningún punto de vista, pero también convengamos que a ningún oficialismo le gusta perder las elecciones, es decir, todos quieren hacer el mejor papel posible. En este caso, elecciones intermedias. Razón por la cual el gobierno está echando mano
de lo que es el sistema financiero y lo que son los créditos y los microcréditos. Al tener hoy la inflación planchada, esa inflación hoy amesetada está apalancada justamente en la recesión que tenemos. Al tener hoy Claro, una claro. previsibilidad en lo que son tasas de interés, obviamente se puede recuperar el crédito, los bancos comienzan a trabajar de bancos, entonces el microcrédito para el consumo es una de las herramientas que va a echar mano el gobierno. Más allá que hoy estamos en un año electoral. Pero de todas maneras, el susto del ciudadano común fue tan grande que la toma de decisiones respecto de la compra sigue siendo muy prudente. O sea que no va a haber rebote en U o en B corta o en U. Todavía estamos en una L pronunciada, es muy gradual y vuelvo a repetir, depende de la recomposición de salarios y de jubilación. Usted dice una frase que yo digo siempre, que hace muchos años que no veo que los bancos trabajen de bancos. Hace muy poco que estoy viendo que los bancos están empezando a trabajar de bancos porque se Mm. les acabó la vaca lechera del Estado. Entonces, hoy el Exacto, antes banquero, el banco, claro, tiene que manejar la plata el entre banco era, era un apéndice financiero del Estado el Estado, y exactamente. tenían pingües ganancias. Hoy, lamentablemente para ellos y por suerte para el consumidor, el Estado se corrió de ese rol. Y justamente los bancos tienen que trabajar de bancos. Ahora, de ahí a que la gente tenga trabajo, tenga herramientas crediticias y tenga la decisión de comprar, es otra. Y es donde realmente el gobierno creo que tiene que generar un escenario, sobre todo para la industria pyme, y una reforma fiscal y tributaria, porque hoy tenemos los precios más caros de la región y cuando vos compras un kilo de yerba, un kilo de pan, un litro de gaseosa o lo que fuera, estás comiendo y tomando entre un 45 Sí. y un 55% de impuestos. Y hoy tenemos dentro de la región, estamos entre 10 y 15% por sobre los valores de la región y en algunos casos estamos igualando a lo que es la canasta de alimentos, bebidas e higiene, que es la canasta básica de países europeos, ¿no? Y teniendo salarios menores del 50%. Exactamente, exactamente. Por ende, si tomamos un extracto de nuestra charla, el sistema, tal como está planteado, a la larga no es sostenible. Para nada sostenible. A ver, hoy el Sin presidente cambio, desde la digamos. macroeconomía ha hecho un trabajo, no, no, sin cambios es imposible. Hoy creo que tiene que ser el momento de hacer política, el momento de empezar a preocuparse por la microeconomía y sobre todo por una reestructuración fiscal y tributaria. Desde lo macro ya hizo todo lo que se pudo hacer y con creces. Ahora, bueno, vamos a lo micro que es el día a día. Es doña Rosa, es usted, soy yo, es el que pasa por el Chicago de un supermercado y diciendo me alcanza el dinero, ¿no? Y también, de alguna forma, que no sé, lo hemos hecho mal, pero la fuga de dólares que existe con respecto a importaciones en su momento y turismo en otro, contra un turismo que es recesivo interno, por lo que usted acaba de decir. Nuestros precios están totalmente desfacetados contra el mundo. O sea, usted almuerza en Madrid o Estamos cena en hablando. Madrid en el mismo momento que usted cena en un restaurante de Buenos Aires, con valores de Exactamente. ingresos personales se duplican en el exterior. Entonces, es muy Nosotros difícil sostener con esto. cargas tributarias que son distorsivas, ¿no? Obviamente, obviamente. Cargas tributarias que son distorsivas. No solo para el turismo, para Doña Rosa que va a comprar un litro de Para leche. todos, para Es decir, todos. esas cargas tributarias distorsivas hay que reformarlas. El argentino en este momento, ya que usted justamente maneja consumo masivo, está, la tengo y la gasto, es lo que está haciendo porque no ve la luz en el fondo del túnel. ¿Puede ser? No, no, aquellos que pueden No digo ahorrar, que todos, son los ¿no? menos, ahorran porque ahí justamente no se ve la luz en el fondo del túnel. Ahora, ocurrió hasta hace un año atrás, donde obviamente los pesos quemaban, la gente compraba bienes durables, bienes no durables, bienes perecederos, bienes no perecederos, para sacarse los pesos de encima, porque obviamente la inflación le comía
el valor de compra. Ahora, hoy la gente está mucho más prudente a la hora de definir compras. Esa prudencia nos está dando también una reacción negativa del mercado con respecto a las pymes y los comercios. Sin duda, sin duda, hoy tenemos récord de eh, procedimientos preventivos de crisis y tenemos récord de concursos preventivos. Entonces, eso habla de que mucha gente, incluso lo que se está dando muchos que estando con una pyme en la formalidad, con empleados, con 10, 20 empleados en blanco, los despiden, los vuelven a tomar y dejan de pagar las cargas sociales. Y eso obviamente hace que un esquema de formalidad pase a la informalidad, ¿no? Claro, 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 claro. Que es uno de los grandes problemas que tenemos, esa informalidad. Ese es el principal problema. Exacto. ¿Por qué no se ataca la informalidad? Ningún gobierno la atacó, ni siquiera este. Hablamos de La reformas, informalidad, obviamente. hablamos de reformas, A como ver, dice usted, Miguel, en hablamos de algunas, reformas profundas. en, De acuerdo. en algunos casos, en algunos casos la informalidad funciona como una válvula de escape para los gobiernos, ¿no? No para el Estado, sí para los gobiernos. Ahora, hoy una reforma de fondo, sin lugar a dudas, es una reforma laboral, una Tributaria. reforma tributaria y una reforma fiscal. De esa manera, y darle la posibilidad a las pymes, fiscal y tributaria, y laboral, es la única manera de darle a a las pymes la posibilidad de que reactiven esto. Y beneficios para exportaciones, o beneficios para ventas internas, o beneficios para ventas al Estado. Es decir, darle oportunidades que hoy solo lo tienen las grandes compañías, ¿no? Que más allá de que las grandes compañías son necesarias para la economía, las pymes son el principal empleador del Estado, el empleador del país, con más del 70% del empleo privado, ¿no? Y justamente a raíz de eso, las pymes no tienen ninguna contención hoy por parte del Estado. No he oído ningún cambio, ni siquiera, o sea, el único cambio tributario ostensible fue el impuesto país, que dejó de existir, que abarcaba No, a ver, al dólar turista, y después no tuvimos ningún tipo de aliciente en cuanto a nacional, provincial, municipal. no, y es más, lo que acabas de decir, Olivera, nosotros tenemos impuestos federales, Sí, impuestos provinciales, caso de ingresos brutos, e impuestos municipales, caso de seguridad y higiene, que es así un es. petit ingreso bruto del Sí, municipio. sí. Esa catarata de impuestos, ese efecto cascada que genera, obviamente termina siendo entre el 10 y el 12% del precio de góndola, del precio de un producto. Si a su vez mm, tomamos este, distintos impuestos federales, eh, obviamente el producto prácticamente duplica su precio. Entonces, después cuando nos quejamos que no hay turismo o que los precios están caros, bueno, a ver, más allá de las especulaciones de muchos empresarios o comerciantes, por otro lado, la formación de precios, hay una formación de precios donde el Estado es el principal este, formador de precios, más allá de los grandes industriales, porque básicamente el 50% de un producto el Estado se lo lleva. Claro, claro, claro. Y ahora con este nuevo esquema de facturación, donde el consumidor va a ver el componente impositivo o tributario dentro del producto que compra, eh, no sé si psíquicamente va a surtir tanto efecto como piensa el gobierno, porque el consumidor está atado de pies y manos. Usted va a comer y el 21% del IVA no lo zafa, el ingreso bruto. Esperemos que sí. Pero Bueno, no, está claro, está claro. claro, Después hay muchísimos impuestos, al igual que en las facturas de luz, de gas, de telefonía celular, de eso es telefonía una fija, animalada, sí. de combustible. Hay muchísimos impuestos que no tienen nada que ver, que no sabemos para qué son. Y bueno, básicamente es más que nada para transparentar. De ahí a que dé un efecto es otra cosa. Para transparentar, evidentemente, va a ser bien, ¿no? Se va a tomar conciencia. Sí, claro, 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 simplemente, pero igual no podemos hacer nada los consumidores, digamos.
Lo que debería hacer es el Estado teniendo unos 160 impuestos, de los cuales la recaudación se concentra en 4. El resto son fuegos de artificio. Fundamentalmente, por eso son, exacto, Fuegos de artificio que no sirven para exactamente. nada. Son Que, robos, que literalmente, ¿no? inclusive, claro, que inclusive complica a la pyme, al pequeño comerciante, debido a la necesidad de tener un profesional que le liquide la cantidad de impuestos y tasas que hay, una administración que maneje lo que el Estado debería manejar, y bueno, y de eso nos está Ujú, hablando todavía. A pesar de que hay muchas empresas de exactamente. índole internacional que que han huido de Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, grandes compañías se han ido, sin lugar a dudas. Grandes compañías ya se han ido. Sí, se han retirado y otras se retiraron los elementos de decisión, como los Globo, como Y, Mercado Libre, los empresarios, grandes bueno, empresarios se van a vivir a otro Unilever, lado. hay un montón de... Exacto. Hay muchas compañías que sí, efectivamente, muchas compañías americanas, muchas compañías europeas, que efectivamente han dejado la operación en manos de un local. Pasó con Walmart, pasó Con Walmart, por de ejemplo, consumo sí. masivo, pasó con Unilever. Entonces dejan en cabeza de un local y bueno, pasa a ser una filial o una subsidiaria, pero no con la responsabilidad de la erradicación de una industria en el país. Bueno, sí, realmente coincido con usted. Bueno, yo soy uno de los que plantea la continuidad del sistema y dudo de la continuidad del sistema. No quiero decir con esto que haya que volver a algo viejo que indudablemente nos manifestó que en 50 años no hemos cambiado nada, que estamos mal, que nunca se tomó una medida de forma como esta y de fondo, quizás no en la totalidad de la Ahora corrección eso, que a debía ver, tomar. eh, a ver, en eso creo que coincidimos todos, con el presidente, con la medida de fondo, con todo lo que respecta a la micro, con el trabajo, entre comillas, algunos dicen el trabajo sucio lo está haciendo Milei. Después está el debate si es un presidente de la transición o no, pero bueno, que había que acomodar las cosas, se las había que acomodar, desde lo macro lo acomodó, tenemos el segundo paso de los micro, que esperemos que tomen conciencia en el gobierno y lo hagan, ¿no? Que sea parte de las reformas de este gobierno. Pero bueno, si no se verá después de las elecciones o se verá en las próximas elecciones presidenciales. Miguel, yo creo que los presidentes no toman conciencia de que son todos presidentes de la transición. Y mi mayor preocupación, debido a que este programa ya va a cumplir 30 años, es que nadie prepara a nadie para seguir. Entonces, quieren permanecer y la permanencia significa no cambio y el no cambio significa no adaptación y tenemos un pueblo que muchas veces vota porque no entiende que el poder lo tiene él en el voto. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, lamentablemente, a ver, no asumen que están un rato, todos se consideran refundadores de la patria y se ponen el sombrero de San Martín. Así es. Y creo que eso es un gran error de la clase política argentina. Porque no manejan un movimiento, sino manejan una persona. Son personalistas, totalmente. Ese es el problema. Exactamente. Pero bueno, Absolutamente. yo Absolutamente. desearía que este camino, que es nuevo para los argentinos, totalmente nuevo, continuara. No me importa cómo se llame, no me importa el sexo, no me importa la ideología, me importa lo que cualquiera haría en su casa, usted en su empresa, usted en su federación, en su instituto, yo en mi estudio, así. Todos tendríamos que estar Exactamente. tratando de nivelar la cosa de manera de que no dejemos más Cada a uno en nuestros el nietos lugar que le a deuda. toque. Claro, no dejarle más deudas a nuestros nietos, es la verdad. Exactamente. Bueno, le agradezco muchísimo, Miguel. Absolutamente coincido con usted, Olivera. Me alegro No, muchísimo. gracias a ustedes por la nota. La verdad, me alegro mucho de la charla. Muchísimas gracias. Coincidimos en muchos pensamientos y calculo que en un par de meses volvamos a volver a charlar como para ver qué pasó después de estas elecciones, que no van a cambiar mucho,
pero sí que ojalá cambien la mente de algunos, que sería lo importante. Esperemos que sea así y bueno, a disposición para cuando gusten. Muchísimas gracias, Miguel. Un gustazo y nos vemos próximamente. Gracias. Bueno, para ustedes, mis Muchas queridos gracias. amigos, Miguel Calvete, les digo, es un empresario pyme, obviamente, uno de los sufrientes en este país, con una empresa pyme, como todos nosotros, y presidente de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Ni más ni menos que el consumo que hacemos todos cuando vamos a un supermercado, a un minorista, a un mayorista, cuando consumimos desde medicamentos a comestibles. Coincidimos en mucho y creo que ustedes tienen que estar escuchando para hilvanar hacia dónde estamos yendo los que no somos ni pro ni contras, no somos ni traidores ni amigos, somos analistas nada más y estamos diciendo, esto está bien, pero si lo proyectás no camina. Puede ser una transición, estamos de acuerdo, pero hay que cambiar a tiempo. No nos olvidemos que todo fue distinto desde que Donald Trump asumió su presidencia en Estados Unidos. Para nosotros, para el mundo y para el propio yanqui que va a estar sufriendo las consecuencias de una mala decisión de un presidente electo por los propios yanquis. Bueno, para todos ustedes unas muy buenas tardes, que la pasen lindo, aprovechen el solcito y a veces la lluvia, y nos vemos próximamente con una nueva entrevista para Economía Ahora. Y recuerden que nosotros entrevistábamos a Javier Milei cuando no lo conocía nadie. Y hoy no conseguimos que nos atienda, mire usted. Bueno, cosas de la vida. Hasta pronto. Chau, chau.